Bienvenido a Biodanza World Podcast, el podcast de biodanza dirigido a aventureros del caos biocéntrico, transgresores de la norma, revolucionarios del abrazo y curiosos de las historias, visiones, proyectos y sabiduría de biodanzantes de todo el mundo. Somos Chepe Miglioranza y Seba Marita, vuestros anfitriones. Les queremos invitar a un viaje cósmico por el universo biodancístico. En este podcast vivencial tu escucha es más que importante. Tu escucha revela la danza. Recuerda unirte a nuestro podcast y ayúdanos a compartir Biodanza World Podcast. Empezamos. Namaste, hola a todos, bienvenidos nuevamente a un capítulo de Biodanza World Podcast. Y estamos junto a Daci Calla, Josefina Sanz. ¿Cómo estás, Daci? Feliz de estar aquí contigo. Gracias, Eva. Yo también muy contenta. Qué bonito que la biodanza se siga divulgando por todos los medios posibles. Exacto. Daci es, aparte de una gran amiga y colega facilitadora de didacta de biodanza, Ujú. es coach y actualmente es directora de la Escuela de Tanta Integral. Y hoy día vamos a estar conversando sobre todo de la línea de la sexualidad en biodanza y cómo ella ha investigado con lo que por lo demás aparece al principio del cuadernillo de sexualidad de biodanza, que es el Tantra. Así que cómo funciona, los tabúes de nuestra sociedad, qué ocurre cuando empezamos a explorar la sexualidad desde un punto de vista más profundo, integral. Eso, Dace, cuéntanos primero que todo un poquito de ti. ¿Qué te trajo al mundo de la biodanza? ¿Cuándo sentiste ese llamado a ser facilitadora también? Mm. Bueno, primero, el primer acercamiento que tuve fue a través de mi hermano, que más que un deseo me generó un rechazo. Vamos a situarnos yo adolescente, entonces todo lo que hacía mi hermano, yo hacía todo lo contrario. Hasta que en algún momento me dijo, bueno, si quieres venir, hay una clase de fin de año que puedo invitar a una persona. Y yo fui, creo que tenía 15 años en ese momento. Así que fui y esa fue la primera vez que tuve una experiencia y fue súper removedora y conmovedora para mí, una joven adolescente que sentía que no encajaba en ninguna parte del mundo y de pronto estar en una ronda con personas que no tenía idea de quiénes eran y que me miraran así, yo ya ahí ya inmediatamente me emocioné mucho y no me acuerdo de nada más de esa clase, o sea, me acuerdo de esa ronda y yo nerviosa y sintiéndome vista. Qué lindo, gracias. Mm. ¿Cuándo surgió este momento, no sé si es verdad, de que tú dijiste, quiero hacer de esto una vocación, un trabajo de vida? Ay, a ver, eso fue, yo viví en Argentina 11 años y yo cuando me fui para allá ya había hecho parte de la formación de biodanza. O sea, yo terminé el colegio, inmediatamente empecé con la formación junto contigo. Bueno, ahí nos cruzamos nosotros dos, de hecho. Eh, y cuando terminé el segundo año de la formación de la escuela de biodanza, yo me fui a vivir a Argentina. En ese momento en Argentina, yo empecé ya a dar clases como en el segundo semestre cuando llegué. ¿Y por qué fue eso? Porque sentí un llamado de una ciudad universitaria. Yo vivía en La Plata, una ciudad muy viva culturalmente, con muchos jóvenes, y había un espacio ahí con mucha impronta social y cultural el lugar en sí mismo me convocó, como que ninguna persona me convocó, en verdad yo llegué a ese lugar y dije, oh, este lugar es increíble, acá tiene que haber biodanza. Y después con un empujón de una compañera mía de la facultad, me dijo, yo tomé una vez una clase de biodanza, si tú das clases de biodanza, yo voy. Y ese fue como el empujoncito que yo necesité para como
materializarlo y abrir una convocatoria y que venga gente. Así que fue como muy visceral, la verdad, no le puse mucha mente. Ajá, perfecto. Siento, luego insisto. Oye, Dasi, ¿y cuándo empezó este interés, sobre todo por la línea de sexualidad en biodanza? E incluso me gustaría que le pudieras explicar a quienes nos están escuchando que por ahí han hecho poca biodanza o nunca han eh, intentado una clase de biodanza. ¿Qué es esto de las líneas de vivencia? Y Mm, sobre todo, si pudieras explicar en palabras sencillas qué es la línea de vivencia de la sexualidad y por qué es importante para la mm. danza eh, danzarlo y desarrollarlo. Bien, a ver, me preguntaste varias cosas en una misma frase, entonces vamos por cómo yo me fui desarrollando primero, que fue lo primero que me preguntaste. Fue muy orgánico y muy intuitivo. O sea, yo no me di cuenta porque nació mucho de mis propias inquietudes personales, como que siempre fui muy crítica de todo, de reflexionar sobre el amor, sobre los vínculos, sobre la monogamia, las no monogamias, sobre replantearme la heterosexualidad como algo impuesto y después yo buscar mis propias, digamos, manifestaciones identitarias en torno a mi propia orientación sexual. Entonces, siempre fui muy curiosa y, cuando daba clases semanales, como el segundo, tercer año, ya empecé a proponer retiros junto con otros colegas, amigos y hermanos de la vida que impartíamos, que tenían siempre como una propuesta de fin de año, veraniega, sexualidad, ¿no? Como que los íbamos llevando un poquito para ese lado, como sexualidad, afectividad, sexualidad, trascendencia. Entonces, sin darme cuenta, eso se empezó a dar, ¿no? Como todos los años di talleres, retiros de biodanza donde profundizábamos en esta línea. Todo esto a la par de todas mis curiosidades y mis inquietudes personales que también estaban sucediendo, ¿no? Estaba como dialogando todo eso. Eh, bueno, formación didacta. El módulo que preparé para formación didacta no fue el de sexualidad porque, para quienes no conocen, la formación didacta es la formación donde los facilitadores de biodanza se forman para después ser, entre comillas, profesores de profesores, ¿no? Como para formar futuros facilitadores de biodanza. Y hay un módulo, y en esa formación tenemos que preparar un módulo, que es uno de los 33 módulos que se dan dentro de la formación de 3 años de escuela de biodanza. Y yo no preparé el módulo de sexualidad. ¿Por qué? Porque le tengo demasiado respeto, ¿no? Como que sentí que era demasiado, como que no me quise meter en esa todavía, pero sí preparé de contacto y caricias. Perfecto. Bueno, y después de eso, también todo esto muy atravesado por un momento donde el feminismo estaba muy fuerte y yo estaba con mis inquietudes feministas también ahí bien, bien latentes, y todo eso fue dialogando, se fue como fue, sí, fue dialogando todo eso y, y bueno, y de pronto no me di cuenta y me fui especializando en la sexualidad, también llega el tantra después y eso ya fue como que lo asentó mucho más, y así fue como yo me fui llevando por este camino, de forma más consciente, como que empezó más inconsciente y después ya es algo que tomo como vocación también, porque siento que es muy importante trabajarlo. Bueno, eso es la primera pregunta. Lo segundo que me consultaste fue qué son las líneas de vivencia y qué es la sexualidad en biodanza, Exacto. ¿cierto? Soy bien matea, ¿viste? Te No, estoy prestando atención en tus preguntas. Ya. Bueno, las líneas de vivencia son lo que trabajamos, digamos, en todas las sesiones de biodanza, que tenemos dos formas de nombrar eso, lo que trabajamos en biodanza, que son las líneas de vivencia, pero que se corresponden a los potenciales humanos o a los potenciales genéticos, que son, digamos, estos potenciales que se encuentran en nosotros, en nosotras, y que necesitan de
de contextos favorables, de espacios de nutrición, de un mundo interno también enriquecido, por supuesto, para poder ir desplegando y acercándonos a lo que llamamos a la integración de nuestra identidad, ¿no? No es algo que se va a dar en algún momento eso, porque siempre estamos en pleno desarrollo, en constante desarrollo, pero de a poco eso se va estimulando más y más y se va expresando de diversas formas y empiezan a dialogar también entre sí estos potenciales, o sea, ya no es solamente la afectividad por una parte y la trascendencia por otra parte, sino de que ya empiezan a complejizarse más a la medida que se va integrando eso en nosotros y en nosotras. El ser Esto sí, y el en el, universo están en claro, expansión. exacto, estamos siempre en constante expansión y crecimiento. Estos cinco potenciales humanos son la sexualidad, la vitalidad, la creatividad, la trascendencia y la afectividad. Súper. Entonces, yo creo que de lo que es como en nuestra cultura occidental después de Cristo, biodanza yo creería que es lo primero, y digo creo porque estoy abierta a escuchar otras opiniones, por supuesto, que integre la sexualidad dentro eh, de su disciplina, digamos, ¿no? Y no lo rechaza. Ujú. Y digo esto de occidental porque ya hace 5.000 años, digamos, el tantra, ¿no? Ya es algo que ya venía sucediendo de antes. Ujú. Eh, y bueno, ¿y qué es la sexualidad? ¿Cómo trabajamos la sexualidad en biodanza? Porque podemos pensar inmediatamente en algo que tiene que ver con el sexo per se, que tiene que ver con lo genital, que tiene que ver eh, con el cuerpo, con el placer. Sí, tiene que ver con todo eso, pero tiene que ver con muchas otras cosas más. O sea, en biodanza no trabajamos con lo genital. Ujú. eh, lo que primero hacemos en Biodanza es trabajar con despertar la fuente del deseo. O Perfecto. sea, eso sería lo primero que hacemos en un trabajo en el salón, digamos, en un grupo regular. Despertar la fuente del deseo, poder sentir deseo de querer estar acá, por ejemplo. Acá hay algo de la sexualidad que está dando. Si yo no tuviera deseo de estar acá, sería algo muy displacentero para mí estar aquí, Ujú. ¿no? No habría una energía creativa sintonizándonos si no hubiese deseo de compartir este momento, esta conversación. La persona que está escuchando esto, si lo obligan a escuchar esto, va a ser una experiencia horrible. Pero si de repente siente curiosidad y dice, ah, algo de esto me llama, entonces eso ya hay un deseo, ¿no? Y escucha esto y ya ahí empieza a haber algo que, pues, ahí sí podemos empezar a hablar de placer, de goce, ¿no? O de algo que genera bienestar. Ujú. Eh, El deseo entonces como movilizador existencial y eso no claro, se goce. sí, Bien. totalmente, porque de hecho, una depresión, por ejemplo, se caracteriza por la ausencia de deseo y la ausencia de deseo o sea, en un caso más crítico, digamos, la ausencia de deseo de vivir. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, si lo queremos como, a mí me gusta hacer mucho un juego de integrar las líneas y como traducirlas, ¿no? Entonces, si yo integro la sexualidad y la vitalidad, sería deseo de vivir. Si no hay deseo de vivir, podemos estar muertos en vida, justamente. ¿No? Y te traes tanto el tantra, me gustaría traer un concepto sánscrito que es el deseo de vivir justamente, que en sánscrito sería Ayus Kamilla. Mm. Ayus es vida y Kamilla es el deseo de ser uno con la vida o el deseo de experimentar. Mm. Es un concepto súper profundo que atraviesa sobre todo la Ayurveda. Yo soy terapeuta y docente de Ayurveda, entonces una de las primeras cosas que enseño en los módulos de formación es el Ayush Camilla, que buscamos despertar en nosotros
el deseo de vivir, de hacer algo, de Mm, darnos, de conversar, de cuidar las plantas, de expandir nuestra identidad. El deseo de vivir nos lleva a movernos y por lo tanto a danzar. precioso, me encanta y es súper importante porque a veces, claro, pensamos como, eh, o sea, para poder bajarlo más a tierra y para poder bajarlo a los seres humanos contemporáneos de hoy, donde vivimos alienados y alienadas, donde hay mucho estrés, hay mucho agotamiento. Entonces, claro, podemos pensar, bueno, ahí trabaja la sexualidad, están todos toqueteando entre sí, yo ahí no me veo, la pasaría súper mal. Pero en verdad, cuando trabajamos la sexualidad, primeramente estamos estimulando poder el deseo de ir a biodanza, aunque sea el deseo de comer, el deseo de poder descansar, de estar con amigos, como que al tiro se va a algo súper como utópico y quizás distante de la realidad de las personas, y en verdad es algo mucho más sencillo y simple, pero no por eso fácil de acceder, ¿no? Justamente la vivencia de biodanza nos permite poder ir paulatinamente accediendo a esos estados, ¿no? De deseo de vivir, eh, para que eso ya se vaya como instalando nuestro, lo que llamamos en danza como el humor endógeno, ¿no? Que es ese humor primero que tenemos a la mañana cuando nos despertamos. Quizás nos despertamos, ya nos despertamos cansados, nos despertamos sin ganas, pero empezamos biodanza o otras actividades que nos hacen bien y de pronto ese humor endógeno, ese primer estado de ánimo con el que te despiertas ya no es más cansancio, es más otra cosa. ¿Y por qué se va despertando este deseo de vivir, Mm. particularmente desde la biodanza? ¿Y qué has encontrado tú como dentro de la biodanza y de los otros estudios que aumenta rápidamente este deseo de vivir? Una persona que viene, por Mm. ejemplo, con algún dolor fuerte, con algún tipo de trauma, Mm. eh, o no le encuentra sentido a su día a día. Entonces, ¿cómo podemos con la biodanza o con el tantra eh, tocar ese núcleo, ese corazón que lleva a esta persona a despertar ese deseo de... Mm. Mm. Bueno, yo creo que una de las llaves maestras de biodanza, y yo creo que todos los facilitadores van a estar de acuerdo conmigo, es que la afectividad, por una parte, ¿no? Que está como base, y la grupalidad. Entonces, eh, esa grupalidad que se puede traducir como un contexto al cual tú vas una vez por semana, donde tú sabes de que nadie te va a juzgar, donde está permitido que puedas llegar de la forma que sea que estés. No hay ninguna exigencia en cuanto a que vayas contento o feliz y que vayas sonriente. Puedes ir, o al menos yo propongo así en mis espacios, como que puedas ir como sea que estés, estresado, malhumorado, contento, dichosa porque lograste tus proyectos, con el corazón roto, eh, sin pega porque justo te, no sé, tuviste que renunciar y estás sin pega, estás con un montón de cosas así. Entonces, no tener como la presión de tener que estar de cierta forma y saber de que además del grupo que te va a recibir así como estás, después hay todo un momento con la música, con las propuestas, que de alguna forma a todo eso que quizás en el día a día no lo encuentras sentido porque te sobrepasa, pero estás ahí y el facilitador o facilitadora te invita a ciertas cosas que tú eso lo vas hilando con tu propia vida y el facilitador lo dice porque es la consigna y porque te propone algo, no te dice nada sobre tu vida, dice cosas, ¿no? Eh, pero que de alguna forma eso tú lo escuchas de tu propia subjetividad, obviamente. Uno dice, como decimos en coaching, uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha, ¿no? Pero, pero en ese que escucha posiblemente lo va aislando a su propia vida y dice, ah, chuta.
estoy así súper mal porque me pasó algo con mi compañero de pega y de repente estás en una propuesta que te propone sintonizarte, que te propone escuchar al otro, que se te propone llegar a un mismo ritmo para llegar a un punto en común y de repente tú dices, ah, me parece que yo no estaba escuchando mucho al otro o no lo estaba viendo, porque ahora tengo acá a mi compañero a mí, frente a mí y veo esto y creo que, claro, en verdad nunca vi a mi compañero de pega y de repente algo ahí cobra otro sentido, ¿no? Y así de a poco como que vamos, entonces eso va como yo creo, ¿no? Mejorando nuestra calidad de vida porque le vamos dando sentido, otros sentidos, nuevos sentidos a muchas cosas que atrapados en el día a día, con el problema acá en la cara que no lo puedes ver, que te nubla todo, eh, lo ves de otra forma y dices, ah, ¿no? Y también cuando hablo de darle sentido a las cosas, además de la interpretación, me refiero también a algo desde el corazón, ¿no? Desde ese sentido también, porque ahí también algo pasa que se moviliza, traemos mucho la energía, quizás no directamente, pero yo creo que empieza a suceder naturalmente de la compasión, de la receptividad, de que bueno, ya no estamos tan ensimismados, está el mundo que interactúa conmigo y no está en contra mío tampoco. Entonces algo se empieza ahí como a lanzarse, ¿no? En la propia vida y a transformarse y a tomar otros colores, yo creo. Fascinante, me encanta, lo pusiste muy bien. Y me conecta con, en un espacio de biodanza, una de las primeras cosas que ocurre desde el relato, desde el momento en que nos sentamos en círculo a conversar, Mm, es que empezamos a encontrarnos con miradas y orejas que escuchan y que ven desde la aceptación. Y ahí hay eh, una clave de, para poder transformar nuestras vidas. Y por eso también es tanto la afectividad lo que nos transforma. Cuando alguien nos muestra mm, cariño, cuando nos abraza con presencia, vamos reconectando a nivel vivencial, a nivel simbólico, en ese abrazo mm, con soy importante. Hay una resignificación, un sentido nuevo que dice, que aparece porque me siento ya importante. Bueno, gracias mm, por la reflexión que me vino escuchándote. Y, ujú. eh, ok, conectamos entonces y vamos despertando este deseo de vivir. ¿Qué trabajamos después? ¿Qué danzamos después una vez que se despertó ese deseo de vivir? Bueno, está el deseo de vivir, eh, o el deseo, despertar la fuente del deseo. También está la expresión del deseo, ¿no? Porque una cosa es sentir deseo, y otra cosa es decir, ah, deseo esto, y lo pongo en... Claro. Ajá, perfecto. Y eso obviamente ya lo podemos ir llevando a algo más, puede ser en nuestras relaciones o puede ser también ya con otras cosas también, ¿no? Pero queda muy bien ejemplificado con las relaciones, como poder despertar poder expresar que yo deseo cosas en la vida, que yo deseo vínculos saludables, que yo deseo que me traten bien, que yo deseo cariño, que yo deseo abrazos, que yo deseo hacer el amor rico, ¿no? Todo, que deseo que me toquen de esta forma y que no deseo que me toquen de esta otra forma también. Expresión del deseo, del placer es... Bueno, tuve la oportunidad de vivir en distintas partes Mm, del mundo y una cosa bien interesante que me ocurrió cuando viví en Reino Unido es que yo soy muy expresivo cuando como. Entonces, ¡oh, qué rica la comida! Me fascina la comida. Y mira, hace explotar la cabeza y en ese momento estaba muy metido sobre todo en ese tema, estaba cocinando en Italia y estaba de paso ahí por Reino Unido y la gente me miraba muy mal cuando yo hacía sonidos de placer porque estaba comiendo algo que me gustaba.
y me sentí muy extraño, es como Mm, muy reiterativo. Entonces no fue solo una vez, sino que la gente de verdad se extrañaba hasta el punto de incomodarse porque yo estaba expresando placer. mm, Y bueno, siento que algo que ocurre también, no solo allá en forma un poquito más radical quizás, pero también acá, pasa algo con la expresión de el mm, placer con cosas cotidianas, con nuestros mm. amigos, con la familia, como, no sé si tienes alguna reflexión ahí. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, en Tantra, cuando trabajamos con frutas o con elementos así de explorar a través del sentido del gusto, eh, se ve mucho, bueno, la ansiedad, ¿no? Al momento de encontrarse con el alimento. Y yo creo mucho que como comemos es como hacemos el amor también, ¿no? Entonces, como ir más lento, sentir más cada contacto, las temperaturas, las texturas, eh, poder manifestar qué te pasa con eso. No me gustó como cuando el ácido es como hace como un gesto en la cara, así como, o cuando se siente más rico, ¿no? Y creo que eh, esa expresión es muy necesaria para la vida, siempre. Y así como comer algo quizás no te gusta, es un buen indicador para la otra persona que quizás te está como compartiendo esa comida. Ve que, no te gustó tanto, entonces, bueno, capaz no te va a dar más de comer eso, pero si ve que te está gustando harto, después le va a poner más bueno con eso, ¿no? Va a seguir en esa misma línea. Y justamente cuando sentimos placer, el placer despierta el placer. Eh, a más placer sentimos, más placer vamos a poder sentir después. No, no es como a veces hay una creencia como de carencia, como de que hay que guardar, hay que dosificarlo, hay que guardarlo, como, pero a más placer va a haber después. Entonces lo mismo, ¿no? Como esas manifestaciones, esa expresión de lo que te está pasando es súper saludable vincularmente también, porque tampoco la gente es adivina de saber qué te está pasando. Y eso llevado a todos los planos, obviamente, no solamente a lo íntimo sexual, como a todos los planos. Daisy, cuéntame un poquito de este match que estás Mm, haciendo, esta integración entre el tantra, la biodanza. Me mm, imagino por ahí que te han llegado algunas críticas también, cómo las has tomado, cómo defiendes mm. tu postura ahí. Cuéntanos un poquito de lo que quieras en relación a eso. Bien, mira, críticas directas no he recibido nunca todavía, pero estoy súper disponible a escucharlas. Como tú que estás escuchando por ahí, si tienes alguna crítica, por favor, cuéntame, porque me interesa, la verdad, no es porque me quiera defender de nada, sino porque me interesa escuchar las opiniones y saber desde dónde vienen esas opiniones, ¿no? Eh, bueno, igual he tenido como dificultades. Yo me declaro fan de tu trabajo, por si acaso. Ay, gracias, Eva. Gracias, gracias. Eh, he tenido igual algunos como pequeñas dificultades. No han sido directamente trabas en el camino, pero sí pequeñas dificultades porque, bueno, me gustaría, por ejemplo, armar una extensión de biodanza, que sea una extensión de biodanza y tantra, digamos. En este momento los pasos a seguir no están muy claros, o yo al menos no los tengo claro de cómo es lo que pide, digamos, la IBF, que para quien escucha sepa es la International Biocentric Federation, es como el organismo que nos regula como movimiento de biodanza, y no hay mucha claridad, o yo no tengo mucha claridad de cómo presentar una extensión, qué piden, qué necesito, qué tengo que bajar a escrito. Y en su momento consulté Ujú, a una directora de escuela y lo que me dijo fue que, bueno, que tendría que comunicarme, no me acuerdo con qué persona, pero que además me dijo,
me trajo a Rolando y me dice a Rolando que Rolando Toro es es quien se considera como el creador, digamos, de la biodanza. Eh, a Rolando no le gustaba mucho estas cosas medias hinduistas o orientales, entonces como que estaba como difícil poder hacer una extensión de eso. Ahí yo tengo mis opiniones porque, bueno, Rolando Toro ya no está en esta tierra y biodanza yo creo que excede ya a Rolando, ¿no? Como que ya es un sistema que creció mucho y que está bien que siga creciendo, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero justamente para seguir cuidando el sistema, poder eh, hacer una extensión, como crear la extensión, y también porque creo de que es muy nutricio para los facilitadores porque también hay mucho interés en el Tantra, hay mucha curiosidad, hay mucha necesidad también, ¿no? De parte de las personas de conectarse de mejor forma con su cuerpo, si bien biodanza trae eso, o sea, de hecho mi experiencia, los biodanzantes que van a Tantra, tienen una facilidad para entrar en el lenguaje tántrico, como hay una entrega ya que está como, que ya viene, digamos, con ellos. Ujú. Eh, y aún así es muy diferente la práctica tántrica a lo que hacemos en biodanza. Cuéntanos Eso por una, poco la práctica tántrica en sí. ¿Qué es desde tu vereda? Porque tengo entendido también que hay distintos tipos de tantra. sí. Hay muchos tipos de tantra, o sea, hay que pensar que tiene 5.000 años, entonces se fue creando, y también tiene dos grandes vertientes, la budista y la hinduista. Ajá. Lo que yo hago es más hinduista que budista, y además también dentro del tantra hinduista también hay varias como líneas, y hoy lo que más se practica, digamos, que no es lo único de todas formas, es el neotantra, Ajá. que es toda esta línea como de Osho, y de otros referentes más que también que hay, no solamente Osho, Margot Anand y varias mujeres más también, que han como traído las prácticas tántricas en coherencia con la cultura occidental también, para que en el occidente se puedan realizar y se pueda acceder también a estas prácticas espirituales, ¿no? Porque también eso es importante, saber de que el tantra es una práctica, Ujú. entonces va más allá de lo teórico, es una práctica eh, que que integra, Ujú. integra todo, ¿no? Entonces, deja de rechazar las cosas que no nos gustan, sino que se encuentra con ellas. Perfecto. Entonces, es mucho, en comparación a biodanza, es más, es más desafiante, Ya. a mi parecer, Ujú. porque biodanza es un ambiente mucho más cuenco, como traíamos esto de la afectividad, ¿no? Es mucho más maternal. Ujú. Tantra, en general, o por lo que yo he visto y he vivido en estos espacios con distintos referentes, es como te hace encontrarte mucho más con el ser adulto. Y a veces no queremos ser adultos, queremos ser niños pataleando. Y te ponen en cara con eso. Entonces es un proceso que a veces es mucho más complejo, más difícil, que te hace encontrarte mucho más con tu sombra, y es de mucho crecimiento también. Aún así, en lo que o sea, mi profesión de base es la biodanza, entonces yo trato en mis espacios, yo no creo más en los cachetazos existenciales para aprender. Ujú. Pueden suceder y también son necesarios, pero no creo que es la única forma de aprender. Entonces yo, al menos de espacios que yo ofrezco, busco que esta afectividad que trae biodanza y que la contención grupal sean cuenco para todos esos procesos que son un poco más complejos, que se dan en Tantra, puedan suceder de forma más amable, de forma más cuidada también. ¿Y qué hacemos en Tantra? Bueno,
son prácticas muy variadas, pero se sintetizan en la respiración, el movimiento y el sonido. Esas son como las tres llaves del éxtasis que le llama Margot Anand. Ujú. Eh, y en eso se sostienen, digamos, las prácticas. Después hay meditaciones que son más o menos activas, meditaciones que involucran movimientos de las manos, acompañado de la inhalación y la exhalación, y también del sonido. Entonces inhalo, y exhalo con el sonido, ah, por ejemplo. Después hay meditaciones que son un poco más, que son más pasivas, que son ya como lo que conocemos como meditación, que son más, que son guiadas con visualizaciones. También hay prácticas de contacto, pero es un trabajo sobre todo muy interno. Ahora hace poco estuve cerrando el año con el grupo de Tantra y digamos como que el balance fue que hay muchos biodanzantes en el grupo, en el círculo tántrico, y mucho de lo que comparten es que, a diferencia de lo que pensaban en un principio, es un viaje muy interior. Como que hay sesiones que sí, hay intercambios con otras personas, eh, pero sobre todo te hace encontrarte contigo. Mm. Como dice también Rolando, ¿no? Como en el encuentro con el otro obtengo noticias de mí, Sí. eso sucede, pero mucho más, es mucho más latente en Tantra, como que el otro, porque también es importante entender que la sexualidad, al menos como la entiendo yo, no es algo que yo tengo para, que empieza en vínculo con otro, Perfecto. sino que la sexualidad empieza en mí Ujú. y termina en mí. Y en el medio están las interacciones con las otras personas. Ujú. Entonces, bueno, no hay que estar en pareja para practicar tantra, no hay que hacerlo en pareja, puedes estar soltero, soltera, puedes ser una monja o hacer un celibato y practicar tantra, porque tiene que ver con tu energía sexual, que es de ti para ti. Ujú. Fascinante, gracias. Entonces, movimiento, respiración y voz. Sonido y sonido, sí. Bien. Esas son las tres herramientas que utiliza el Tantra para integrar, o el Neotantra en este caso, para Mm, integrarnos, que es el mismo propósito, sentido de la biodanza, la integración. claro. Ujú, Es increíble como con esas tres herramientas, con esas tres acciones, podemos generar estados muy distintos a lo que estamos acostumbrados en nuestro cotidiano. O sea, mm, con la repetición de eso, de ciertos movimientos, de ciertas respiraciones, ciertos sonidos, que es lo que se ha utilizado desde siempre para acceder a estados expandidos de conciencia, para hacer ciertos rituales en ciertos momentos específicos del año, conectar mm, con ciertas deidades, desde el Tantra budista, por ejemplo, que yo también estudié mm, un poco ahí. Hay un trabajo fuerte con esos tres componentes más la visualización, que eso mm, trabaja ahí mm, desde la línea que tú traes. Pero esa conexión con energías específicas de la vida y con estos estados expandidos de conciencia es realmente profundo y revelador y también muy mm, porque los estados expansivos de conciencia, cuando no los hemos experimentado nunca o hemos experimentado solo en un nivel bajo, medio, mm, eh, y de un momento para otro tenemos una experiencia muy reveladora donde se abre nuestra cabeza, lo que genera es transformar nuestra concepción de lo que es real, de lo que es verdad, mm, nuestra, nuestras creencias de quiénes somos o de qué es la vida. mm, Esto, como bien dices, es un viaje interno muy, muy... mm. Y, eh, ¿y cómo se conecta con el placer esto? O sea, ¿cuál es el rol del Mm. placer acá? Qué buena pregunta, me gusta tu pregunta.
Mira, desde el Tantra, si bien muchas personas llegan porque buscan más placer, Ujú. en verdad el placer ocupa el mismo rol que la tristeza, que el enojo, que la alegría, que el entusiasmo, que la curiosidad. Como en nuestra cultura occidental, eh, pasa que se nos presenta algo donde se integre la sexualidad, e inmediatamente pensamos que eso va solamente dirigido al placer o va solamente dirigido al acto sexual, bla, 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 bla. En realidad es que, bueno, se integra eso como todo lo demás, como el acto de ir al baño a hacer caca, digamos. Eh, Esto que hablamos también en Biodanza de lo sagrado profano, Ah, ¿sí? Entonces, sí, o sea, desde un plano, digamos, más, como tú hablaste, como de vibraciones, más medio, yo te diría que el placer ocupa el mismo lugar que todas las otras emociones, que, pero sí, digamos, de que para poder acceder a ese placer, muchas veces hay que transitar las otras emociones que están, ajá. ¿sí? O sea, de que si vienen muchas personas que llegan y llegamos, yo asumo que llegué al Tantra porque soy muy curiosa y la verdad es que me gusta poco el hueveo. Ah, Entonces, yo también, la verdad, llegué por eso, como que ganas de sentir más placer, ¿por qué no? ujú, Está súper bien también. Pero bueno, ahí en el medio me encontré de que chuta, de que había muchas otras emociones que no le estaba dando lugar. Y el Tantra te hace encontrarte con todas esas cosas, de que, que justamente rechazamos porque son difíciles, porque nos cuesta sostenerlas. Hay mucho aprendizaje sobre el sostener en Tantra, sobre sostener lo que te pasa, sostener y también desidentificándote, ¿no? Como que no es lo sostengo porque yo soy esa tristeza, soy la tristeza de que me acompañó toda la vida. No, no soy esa tristeza, pero si siento, pero le doy lugar a esa tristeza, la dejo ser, la lloro, la pataleo, la respiro, la sostengo, la cobijo, o sea, poder acoger la emocionalidad que me sucede, sabiendo que no soy eso. mm, mm, Y eso como la clásica imagen que proponen cuando meditamos, como de las nubes, los pensamientos, las emociones que si vienen, son como nubes que vienen y se van, lo mismo, ¿no? Eso. Entonces lo transito, le doy el tiempo que necesita ser hasta que deja de ser y se transforma en otra cosa. mm, Y así como que vas sacando capas y vas como entrando más en ti. Y en ese viaje, al menos ahí yo he podido encontrarme con ese placer y que ya no es un placer tan eh, inmediato, tan McDonald's, por así decirlo, ¿no? De que hoy tengo una gana de tomarme una cocucha, una Coca-Cola, voy y me la tomo y no. Es un placer que también es mucho más sostenido en el tiempo, que mm. acompaña mucho más, que ya genera como una transformación más profunda. eh, y yo creo que eso nos permite ir acercándonos a estados, como tú decías, de expansión de conciencia o de éxtasis, Ujú, ¿no? De sensaciones más fusionadas, ujú, de que de pronto todo está bien, ujú. ¿no? De repente todo está en su lugar. Y eso genera mucha armonía, sensaciones de paz. Pero claro, hay que pasar por todo lo otro anterior. Y muchas personas van a Tantra un ratito y se van, porque quizás todavía no es tiempo de encontrarse con todo eso. Y hay muchas personas que van también y se dan cuenta que no es que, chuta, no, yo vine porque tengo ganas de huevear, ¿no? Como dije antes, como porque me gusta poco, estoy cachando que no se trata de eso, y muchas personas se van también. Y también es válido. Y otras, como yo, nos quedamos. Y como muchas otras personas se quedan porque se dan cuenta de que es mucho más de lo que se pensaban que era y que le está siendo súper beneficioso. Qué bien, gracias. Hay un filósofo antiguo, Epicurio, que tenía su escuela cuyo nombre era el Mm, jardín. Y en su escuela tenían mm, como axioma principal
busca siempre el placer y huye del dolor. Mm. Después, la segunda parte que es importante para comprender esto, porque no es tan superficial como puede sonar en un principio, es no hay mayor placer que el placer del alma. Mm, Y de hecho, algo mm, bien interesante que ocurría ahí, no estoy diciendo que sea algo tántrico en sí, pero es sí algo interesante que proponía Epicurio, que por lo demás tenía una enfermedad crónica que lo hacía estar en continuo contacto con un dolor extremo. Tuvo una fibromialgia muy grande, por ejemplo, o una artrosis muy severa. Entonces, una persona que era el maestro, el filósofo de esta escuela, es muy loco que proponía esto. Y una de las cosas que antes de dar sus discursos, sus enseñanzas, era que a sus estudiantes en el jardín los hacía tener orgías y comilonas, cosa de que después estuvieran listos sin la interferencia de los deseos más mundanos, por decirlo de alguna manera, y pudieran mm, aprender en profundidad lo que estaban compartiendo, que tenía también que ver con el placer y con sobre todo el placer del alma en este caso. mm. El placer, que es el alma, ahí, nada, son conversaciones que podemos tener otro día, quizás. Preguntarte, Dasi, Mm. ¿qué es lo que has visto que en esta sociedad, con las personas que tú has trabajado o en los talleres que tú has impartido o recibido? ¿Qué es lo que ha visto como un gran desafío a integrar en el Tantra? ¿Qué has visto que ha generado resistencia en los participantes? Como, no quiero Ah, entrar en ese espacio, no, o entran en momentos de catarsis, de crisis, mm. mueve mucho. Mira, yo creo que diferentes cosas, la verdad. Em, pero como para generalizarlo, eh, la incomodidad, que esa incomodidad puede ser por diferentes motivos para cada persona. Hay personas que les incomoda mucho el contacto, ¿no? Que les incomoda sentir a otras personas cerca. Hay personas que les incomoda eh, las músicas que son un poco más, no tan aéreas y etéreas, sino que son más, no sé, la otra vez puse una música así de esta Chop Suey, Chihuachu, chihuachu, Sí, está como bien. para, Claro. como para encontrarse con esa parte dark que Ah, tenemos, y generó repercusiones, donde se me dijo como eh, que está por fuera de niveles orgánicos, ¿no? Esa música. Entonces, yo ahí lo traduzco en incomodidad también, por ejemplo, o incomodidad de escuchar a otras personas en sus manifestaciones, ya sea de dolor o de placer, ¿no? Porque como en Tantra se trabaja con la respiración, el movimiento y el sonido, es escuchar esos sonidos a veces genera mucha resistencia también. Eh, el choque con los facilitadores, ¿no? Que a veces pueden ser muy como tajantes y como a la médula, como no hay mucho espacio para la palmadita de la espalda, ¿no? Como que es mucho más tirar a los leones casi. Entonces también eso también... eh, pero entonces yo traduzco que todo eso que puede llegar a suceder, como que el mayor desafío es poder transitar la incomodidad, sea cual sea que es. Puede ser cualquier uno de estos motivos u otros, ¿no? Eh, la incomodidad de estar cansado también es una práctica que tiene mucha exigencia física también, y hay personas que no lo soportan. Entonces yo creo que esa incomodidad que no es que también, o sea, es importante, yo creo que cualquier persona que va a un espacio
de desarrollo humano, es súper importante darle las posibilidades de elegir siempre, ¿no? Y desarrollar autonomía, para poder siempre decir orgullosamente que no somos una secta donde las personas hacen lo que queremos que hagan, sino que hacen lo que quieren hacer genuinamente, ¿no? Eh, entonces, generar autonomía de las personas. Cuando esa incomodidad, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque esa incomodidad a veces eh, ya empieza a ser desintegradora para tu ser. Entonces ahí hay un límite que es importante escuchar y parar, ¿no? Pero a veces esa incomodidad es una voz de tu cabeza, de tu ego, que te está ahí diciendo, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué esta persona me está haciendo hacer esto? O no puedo, o ya me quiero ir a mi casa, o la música está muy fuerte, o esa persona está gritando mucho, y son puras cosas que en verdad son boicots tuyos y que no te dejan estirarte, ¿no? Como poder crecer ¿no? Y ser más que tu incomodidad. Ajá. Entonces, poder, cuando esa incomodidad no te está desintegrando, no es una situación traumática para ti, sino de que te está poniendo en un lugar incómodo para crecer, poder sostenerlo, para poder dar el salto, ahí está, yo creo, como lo que, el punto clave. Hay muchas personas que no, que esa incomodidad no la soportan y dejan. Pero yo igual o sea, agradezco que así sea, porque quizás va más allá de un ego que no le deja transitar la experiencia, sino que quizás sea un mecanismo de defensa, de autocuidado, que tiene que ver con algo mucho más profundo, donde ese sistema nervioso le está haciendo irse porque todavía no es momento para encontrarse con cierta situación, ¿no? Está lo que traías tú antes de, no sé si dijiste sentarse, pero yo lo entendí como estar con la incomodidad, la tristeza Mm, o lo que sea que vaya ocurriendo, darle un espacio a él mm, y mm, eventualmente esa, esa danza, ese quizás hacer el amor, ese quizás intimar con esa emoción, con mm, esa parte interna tuya, va a generar justamente una integración que va a ser placentera en sí misma y no como un placer momentáneo, sino como mm, un triunfo duradero en tu vida. mm, Y, mm, y desde ahí está muy, muy lindo poder conectarlo con la biodanza, quizás traer el tantra como desde las consignas o desde los principios o el poder simplemente mirar desde un punto de vista distinto, algo que siempre hemos mirado desde este punto de vista, traer este otro punto de vista lo enriquece en sí mismo. Entonces, como ya para ir cerrando, me gustaría que pudieras contarnos eh, cuáles son estas perspectivas, estas formas de ver la sexualidad que el Tantra tiene y que permite nutrir a la biodanza, o viceversa. La mirada que tiene la biodanza sobre la sexualidad y que nutre al Tantra. Yo creo que las miradas son bastante parecidas, pero lo que difieren es el cómo. Perfecto. Como que, o sea, en biodanza hablamos de sensaciones difundidas en el cuerpo, de poder percibir toda la piel como un órgano de placer, y no solamente la parte genital o las zonas erógenas, sino que todo el cuerpo. Tantra también, en un principio trae eso, de hecho. Eh, Lo que trae el Tantra, sí, más a la biodanza, es esta posibilidad de traer más conciencia de la respiración. O sea, para quienes están escuchando esto y hacen biodanza, como darse cuenta cuando están en un abrazo y que estás en apnea. Estás en el abrazo, estás respirando lo menos posible porque tu respiración como que puede llegar a incomodar al otro. Entonces, poder darle lugar y espacio a tu y estar en el abrazo y tener un cuerpo, la respiración ayuda mucho y el Tantra trabaja sobre la respiración profundamente. Me encanta. Entonces traer la respiración a la práctica de biodanza aporta mucho. eh, y después, nada, eso, pues, yo creo que eso, después los medios de cómo se trabaja la sexualidad son diferentes.
em, porque Tantra, hay mucho más trabajo individual, de hecho, mucho más trabajo individual que con otras personas, en Vivanza hay más trabajo con el otro, em, pero por eso yo creo que son dos caminos que se enriquecen mucho. Y esta extensión, por ejemplo, ¿cómo la estás pensando que mencionaste en un momento durante el capítulo? ¿Cómo estás pensando en la extensión de... Mm. Bueno, primero que todo, poder hacer como un paneo sobre los pilares del Tantra para que se pueda llevar al grupo semanal, ¿no? Como esto de la respiración, cómo hacer de nuestra biodanza algo más tántrico, pero no porque cambiamos ejercicios, sino porque traemos estos como fundamentos a la práctica de biodanza, por ejemplo. Y por otra parte, el espacio de crear una sesión que conserva, digamos, la curva fisiológica, ¿no? Que conserva la metodología del pasaje que hacemos en biodanza de un estado a otro, eh, pero incorporando ciertos ejercicios que vienen del Tantra, eh, entendiendo que en Tantra, por ejemplo, hacemos un mismo ejercicio durante media hora y en biodanza hacemos un ejercicio durante 5 minutos. Entonces también ahí sería otro condimento diferente para la sesión de biodanza, una sesión que tiene un poco menos de ejercicios diferentes para sostener ciertos ejercicios más tiempo. ¿Qué habilita eso de tener los ejercicios Mm. más tiempo, según lo que has visto? Otra vivencia, otra. O sea, hay como una profundización en esa experiencia que enriquece mucho y que genera otras cosas. Por ejemplo, para ir a algo muy sintético, en biodanza trabajamos con una danza que es la danza de placer senestésico y también la danza de fluidez, ¿cierto? Que son movimientos muy lentos, pausados. Y en Tantra trabajamos con una danza que se llama danza Tandava, que es una danza meditativa que tiene también esa cualidad de ser movimientos muy lentos. Pero ¿qué pasa? En biodanza hacemos una fluidez y la hacemos 5 minutos y después pasamos a otro ejercicio. En Tantra, yo hago una sesión completa de danza Tantra, donde pueden estar 1 hora en esa misma cualidad de movimiento. Y ahí se pasa de todo. O sea, externamente no estás haciendo nada diferente, pero te estás dando cuenta de que tienes una tristeza profunda que no tenías ni idea de dónde venía, y la respiras y la danza y después se transforma en otra cosa y la música te va llevando un poco también. Entonces es otra la experiencia del sostener justamente esa lentitud también no es cosa fácil para los tiempos de hoy, además. ¿Y tú haces intervenciones ahí cuando ves que Mm. hay una persona que está en una crisis de llanto o está con mucho miedo, o se paraliza? ¿Hace algún tipo de intervención o dejas Ujú. que la persona esté en su danza, en su proceso? Siempre voy tanteando, en verdad. Quizás cuando empecé a dar clase tendía más a algo de ir inmediatamente como a socorrer a la persona, pero cada vez me voy dando cuenta que en verdad las personas necesitan poder transitar eso justamente. Y me voy dando cuenta, tengo como, no sé, le toco las manos y los pies para ver si están fríos o calientes. Si están fríos, como que es un indicador de que no está siendo muy beneficioso es más una situación más traumática o retraumatizante, entonces ahí sí ahí intervengo. Pero si no, lo dejo ser, me acerco, pregunto, marco presencia, estoy acá, necesitas algo, quieres un abrazo. Como que también creo que cada persona sabe lo que necesita y si no, intento aproximarme a eso intuitivamente. Pero voy ahí. Ujú. La última pregunta, ya que tengo muchas preguntas que hacerte, pero ya tiempo conversando, así que voy a hacerte solo una última pregunta
¿Qué es lo que crees, sientes, has visto que hoy en día como sociedad necesitamos por sobre todo en relación a nuestra sexualidad? Dos cosas. No sé en qué orden. Depende de la persona, quizá. Pero afectividad, como poder afectivizar la sexualidad, dar espacio a la ternura también, que es algo que está muy asociado como a los niños, a los animales y a los peluches. Poder dar espacio a la ternura en la sexualidad. Eh, y permiso, como darnos más permiso a, a puntos suspensivos, ¿no? A jugar, a explorar, a expresar más, a sentir, eh, a recibir, a pedir, darnos el permiso de pedir. Eso como para la experiencia personal y después algo como para la experiencia colectiva, aceptación. Aceptar de que la sexualidad es muy diferente para cada persona y que si hay consentimiento, cada persona puede amar y hacer el amor de millones de formas. Eso. Corazoncitos. Me encantó conversar contigo, Dasi, y espero que quienes nos estén escuchando lo hayan disfrutado. Vamos a dejar las redes sociales de Dasi ahí en la descripción para que la puedan seguir desde su trabajo, ir a preguntarle sobre los círculos tántricos, sobre sus sesiones de biodanza, talleres, consultas y más. Eh, para ti que nos estás escuchando, recuerda suscribirte, recuerda dejar un comentario y también preguntarte qué crees tú que necesitamos hoy en día como seres individuales y como colectivo en la sexualidad, qué nos haría bien. Eso, Dashi, no sé si quieres decir algo más. Muchas gracias y creo que es muy importante hablar más también de sexualidad, que es muy reparador porque cada persona tiene una historia diferente, con muchos dolores y muchos placeres también. Entonces, qué importante es darnos espacios para poder conversar sobre eso, espacios seguros. Así que muchas gracias, Seba, Anrita, y gracias a la persona que está ahí escuchando. Y espero que bueno, que se dé el permiso para vivir su sexualidad con amorcito y cuidado. Gracias. ¡Mua! Gracias.